Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el organismo perfecto? Aquel que consume menos y produce más. Es así, tanto en el mundo comunista como en el mundo capitalista y como en el mundo de la madre naturaleza. ¿Qué sucede? Nuevo estudio apunta a que los neandertales eran los grandes carnívoros, ¿sí? Acá tienes una representación artística de un neandertal en labores de cacería, en actividades cinegéticas. Ahí está. ¿Qué comían los neandertales? Bueno, de manera tradicional se ha considerado que estos europeos extintos eh, comían, pues, platillos propios de un carnívoro pertinaz. En las regiones más frías eran devoradores de mamuts, rinocerontes, búfalos y renos, lo que ha contribuido a su fama del todo inmerecida de toscos, de brutos, ¿no? de, de muy hoscos y agresivos. Bueno, sin embargo, hay estudios que atribuyen a estos homínidos, a estos humanos, a los humanos neandertales instalados en la península, eh, una dieta más variada, con una gran cantidad de vegetales, e incluso peces, mejillones, crustáceos y otras especies marinas. En otras palabras, eran pacíficos pescadores. Ahí está, pacíficos pescadores. Bueno, a partir del análisis de un nuevo método de analizar el molar de un individuo hallado en el yacimiento de Gabasa, que está en Huesca, ahí está, ha encontrado un molar de uno de estos dentales, un diente muy específico, lo han encontrado y han hecho el estudio. Se han dado cuenta de que estos neandertales, al menos los que existían aquí en esta zona de Huesca, eran predominantemente carnívoros, incluso mucho más carnívoros que los lobos, mucho más carnívoros que los linces y que los zorros. O sea, eran carnívoros cereales. Claro que Narendra pues medía más que uno de esos animales, así que necesitaba más energía. O sea, consumía bastante. Y hemos visto qué pasa cuando consumes bastante del ambiente, ¿no? Y hemos visto qué pasó con los aztecas cuando empezaron a consumir bastante en sus camales humanos. Y hemos visto lo que pasó con los demás. Se pusieron un poco alertas. También los mismos aztecas necesitaban poner en funcionamiento esos enormes camales humanos, que eran enormes, más grandes, los más grandes de todo Mesoamérica. O sea, ellos ya habían llegado al extremo, ¿no? Yo he visto lo que pasa con esos picos de crecimiento. Ya, bueno, algo parecido pasó con el Neandertal. Para determinar la posición de un individuo en la cadena alimentaria, los científicos tenían que extraer proteínas y analizar los isótopos de nitrógeno presentes en el colágeno óseo. Sí, porque el hueso tiene colágeno, justamente esa proteína, que es la proteína del armazón del cuerpo, la que hace que tu piel sea tersa, es el colágeno, la que hace que tu cabello sea sedoso, es el colágeno. Justamente en el hueso también hay colágeno. Y ahí se almacenan isótopos del nitrógeno. La proteína está compuesta de nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero es la única que tiene nitrógeno. La grasa no tiene nitrógeno, los carbohidratos no tienen nitrógeno, la proteína sí, y la proteína sirve para armar tu cuerpo. Tu músculo, tu hueso, tu piel está hecho de proteínas. Es el armazón de tu cuerpo, la proteína. Entonces, esa proteína tiene colágeno, ¿no? Ese hueso tiene colágeno, que es esa proteína. Y ese colágeno, como tiene nitrógeno, tiene isótopos de nitrógeno. O sea, el isótopo del nitrógeno, o sea, esa molécula que es el nitrógeno, que es el que da a la proteína su razón de ser, eso se vuelve un isótopo. Tiene isótopos también. Entonces, en base a eso, que son nitrógeno, particulitas chiquitas de nitrógeno radioactivo, es que pueden ver la radiación que está emitiendo, cuánta radiación ha emitido, y con eso pueden datar la fecha. Ya hemos hablado también de eso acá. Por radiación, también el carbono 14 es un método por radiación, la radiación del carbono, de un carbono llamado carbono 14, que es un carbono, un isótopo de carbono, ¿no? Que está radiando. En base a eso también se puede hacer. El nitrógeno también tiene, es una especie de nitrógeno, en vez de carbono 14, es un nitrógeno 14, algo así. Y eso está en el hueso.
Bueno, este método solo se puede usar en ambientes templados y en muestras de más de 50.000 años. Ya verán lo difícil que es en muestras más antiguas. Cuando no se cumplen esas condiciones, que el ambiente no sea templado y que la muestra tenga más, pues que tenga eh, más de 50.000 años, el análisis de isótopos de nitrógeno es muy complejo y hasta puede que sea imposible. O sea, este fue el caso del molar del yacimiento Ocense de Gabasa, ¿no? Ocense por el lugar. Le dicen yacimiento Ocense porque es de Huesca. El- sí, es así. A la gente de Huesca le dicen Ocense. Ocense viene de Huesca. El yacimiento Ocense de Gabasa. Bueno, pues acá lo tienes, ¿no? Vamos a ver. Dadas estas limitaciones, lo que hicieron los científicos fue analizar las proporciones de isótopos de otra sustancia, que es el zinc, que están en el esmalte dental. Ese zinc resiste todas las formas de degradación, es mucho más resistente que el nitrógeno. Cuantos más bajas son las proporciones de isótopos de zinc en los huesos, más probable es que pertenezcan a un carnívoro. Ahí está. Mientras menos zinc tengan, lo más probable es que pertenezcan a un carnívoro. Mientras más zinc tengan, es que el sujeto era herbívoro. Que las hierbas tienen bastante, los vegetales absorben del suelo bastante de este zinc. Hemos visto que también absorben el estroncio. También hemos visto eso. Bueno, también absorben el zinc. Y mientras más tengan de eso es que comía bastante hierba. Si tenía poco de eso, significaba que más comía carnes que esas hierbas. Hicieron el análisis en huesos de animales de la misma época y de la misma zona, incluidos carnívoros como linces, lobos, que son los competidores de Neandertal, y herbívoros como conejos y rebecos, que son justamente también aparte son su cena del Neandertal. Los resultados mostraron que el Neandertal al que pertenecía este diente, un individuo ya mayor, ahí está el diente, ¿no? Es un individuo ya mayor, cuyo sexo se desconoce, probablemente era un carnívoro cereal, un carnívoro de forma ya extrema. Los huesos rotos encontrados en el sitio, junto con los datos isotópicos, indican que este individuo también comía la médula ósea de sus presas, sin consumir los huesos, mientras que otros trazadores químicos muestran que fue destetado antes de los 2 años. Los análisis también demuestran que, disculpa, que este neandertal probablemente murió por causas también desconocidas en el mismo lugar en el que había vivido cuando era niño. Es decir, vivió ahí toda su vida. En ese lugar vivió toda su vida. No se trasladó a otro sitio, sino que ese era su lugar habitual, su casa, su terruño. Era. Él, este neandertal, vivió ahí. O sea, es la idea que se tiene de que son nómadas, que viajan de un sitio a otro, que recorren grandes distancias. Se dieron cuenta que este neandertal se había quedado en ese sitio, que esa era su región, su comarca. Eso es lo que encontraron aquí. Es que Sena Del vivió ahí toda su vida, desde niño. Bueno, este Neandertal, el Neandertal de Gabasa, acá puedes ver el mapa, es el Neandertal de Gabasa, y puedes ver está a 700 metros, mira, 700 metros, ahí vivía esa zona, vivía en esos cerros que estaban ahí, que tenían 700 metros de altura, y los picos más altos de la zona donde él vivía son de 1000 metros de altura. O sea, algo fácilmente, bueno, acá pues tenemos 3000 metros, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Acá en Perú a los 3000 metros ya es altura. Antes de los 3000 metros no lo vemos tan alto, porque no nos da el efecto del soroche, del mal de altura, no nos da eso. Bueno, acá para ellos alto es 1000 metros. Aquí en la costa nada más hay cerros enormes de 1000 metros, que son los que coronan o protegen las ciudades. Aquí nada más, en Perú, en la costa del Pacífico, hay eso. ¿No? De 1000 metros. Para ellos, esos cerritos que nosotros tenemos acá es ya altura.
Para nosotros la altura pues es 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros, eso es altura. Son los lugares inhóspitos. Pero para ellos, para este Neandertal, su altura era un lugar, un piso altitudinal extremo era 1.000 metros. Pues, ahí, acá puedes ver las alturas. Bueno, ¿qué sucedía? Las proporciones de isótopos de zinc registran el consumo de alimentos consumidos con frecuencia. Si el neandertal comía algunas plantas de vez en cuando, no lo va a detectar. Pero si comía plantas a cada rato, constantemente, va a aparecer el zinc ahí. Pero si era algo ocasional el comer vegetales, no va a dejar un rastro en el diente. A eso se refiere el análisis de zinc, de isótopos de zinc. Por lo que saben hasta ahora, era un carnívoro extremo. Sin embargo, se puede matizar. Las frutas tienen contenido muy bajo en zinc, por lo que si los neandertales las hubieran comido diario, mmm, no se hubieran podido detectar, aun cuando las frutas hubieran sido comidas como parte del desayuno, ¿no? O para bajar el almuerzo, ¿no? Alguna fruta cítrica para bajar la carne, ¿no? No se hubiera podido detectar. O sea, no funciona con frutas, pero sí con otros vegetales. ¿Ves? Bueno, los análisis de isótopos estables en el colágeno de los huesos tienen ciertas limitaciones que están relacionadas con la conservación de los restos, posiblemente la contaminación. Poder obtener información de ese esmalte dental que se conserva mucho mejor es muy positivo. O sea, sí, sí puede funcionar ahí. Los resultados que han obtenido son interesantes. Acá están los resultados, porque van en la línea de otros estudios isotópicos. ¿Sí? Estudios isotópicos que identifican algunas poblaciones neandertales con una dieta carnívora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se ha analizado un individuo y no se puede extrapolar lo que se encontró en un individuo a todo el grupo, a toda esa tribu y a toda esa especie o a todo ese grupo regional o macroregional. No se puede extrapolar. Solamente han encontrado de uno de ellos. Falta comparar con otra muestra más que obtengan de otro individuo neandertal distinto y ver si también sale lo mismo. Quizás tengamos distintos tipos de neandertal. Al neandertal montañés, como este señor, que es el hombre de Huesca, ¿no? De Gabaza. O tengamos también al neandertal pescador, ¿no? La típica, ¿no? Los montañeses agresivos y los pescadores pacíficos, ¿no? De lo cual también vamos a hablar próximamente, que se ha encontrado esa situación en Inglaterra. Eso vamos a hablar en próximos videos. Bueno, estos homínidos, estos homos, los homo neandertales, vivieron durante un lapso temporal de más de 200.000 años, en el que se produjeron diferentes cambios climáticos, cambios de entorno, de vegetación y de fauna. Adaptaron su alimentación a periodos más fríos y en otras ocasiones a periodos más templados. No es sorprendente que un individuo en un hábitat de montaña tuviera pues una dieta carnívora en base a las actividades cinegéticas propicias para esa zona. En Cabaza se han encontrado restos de 5 neandertales. Era un lugar de caza, no vivían ahí, vivían en esa zona, vivían en esa zona. Parece que se movían por esa región nada más. Los humanos cazaban ciervos y caballos en verano. Se sabe porque los huesos con huellas de sílex eran de ejemplares infantiles, nacidos en primavera. Después, sus presas, o las que habían cazado otros carnívoros, se las llevaban a otro lugar donde vivían sus familias. O sea, era un sitio donde cazaban, apartaban un lugar para procesar la comida, la empaquetaban, la embalaban y la llevaban al campamento de la tribu, al campamento permanente. O sea, cazaban, cazaban en ese lugar, apartaban cerca un campamento estacionario para procesar el producto y después desmantelaban el campamento y se iban ya a la aldea, digamos, ¿no? De la tribu. La aldea de la tribu con ya todo el producto procesado. Eso es lo que hacían en ese tiempo, ¿no?
Lo mismo que se hace ahora, pero ya de modo industrial. ¿Verás? Como verás, hacemos lo mismo que antes, solamente que de modo industrial. Y ahora la élite pues va a hacerlo de un modo ya tecnológico. Y eso va a ser peor. Al menos aquí era natural la comida, no tenía inyecciones, no tenía químicos, no tenía nada de esas cosas, ¿no? Allá pues lo que va a venir después es la carne procesada, ¿no? En sus biolaboratorios para enfermar a la gente. Y lo van a vender como algo bueno. Ah, y la gente va a aplaudir, como aplaudieron ese famoso pinchazo, del cual ya hemos hablado que se han confesado las farmacéuticas diciendo la verdad de ese pinchazo. ¿No? Ese famoso pinchazo. Lo puedes ver en nuestro canal de Patei TV, acá están nuestras redes, acá puedes ver lo que hemos hablado del pinchazo actualizado a noviembre del 2022, donde te dicen claramente que te han visto, que te han tomado el pelo. ¿Ya? Ahí está. Lo vas a ver aquí en Patei TV, entra ahí en Patei TV, vas a encontrar el último vídeo. Ahí vas a verlo, ahí vas a verlo. Lo hemos hablado en base al informe del mismo fabricante, ¿ok? Solamente que en YouTube y en Facebook nos censuran si hablamos de este tema. Si hablamos, el mismo informe, si hablamos mostrando el mismo informe del fabricante, nos censuran. ¿Te imaginas esa calidad de censura? No quieren que se sepa la verdad. Así que ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.